Minasan, konnichiwa. Vamos a seguir tocando el tema de la estructura del kanji como signo. En el video anterior estuvimos hablando de la representación gráfica, estuvimos hablando de todos los estímulos visuales a partir de los cuales reconocemos lo que nos están queriendo decir y estamos comunicando también el sentido de información. En este video vamos a estar hablando de los campos acústicos. Los campos acústicos son una cosa que en principio no hacían parte de este sistema. Recordemos que en un principio los chinos simplemente transmitían significados a partir del signo y eso tenía un significado, a partir, digamos, del dibujo con el pincel. Pero vendría a jugar parte importante el sonido cuando empiecen a acercar cada vez más esa ruptura que había entre lo que hablaban y lo que escribían. Y entonces también tendremos que remitirnos a cómo llegan los kanji a Japón, y tendremos que recordar que los kanji vienen de China, y tendremos que recordar que al principio los kanji se leían en japonés con los significados, o mejor, con la estructura china, y que vendrían también muchas palabras de los chinos entrarían dentro del léxico japonés. ¿Por qué es importante esto? Porque digamos que las lecturas son la información con la que, en mi experiencia y de lo que yo he visto, peor se ha venido trabajando a lo largo de la enseñanza de los kanji en el japonés. Entonces he visto como muchos libros y algunos profesores, no puedo decir muchos porque pues no conozco a muchos, pero sí varios profesores se enfocan en enseñar las lecturas como cuestiones aisladas, como si fuera como si fuera como estuviéramos enseñando chino, porque digamos que en el chino tenía mucho más sentido, porque esos sonidos aislados tienen un significado en el habla. Cuando los chinos hablan y pronuncian esos sonidos que están directamente relacionados a los kanji, tienen un significado, son palabras. En el caso de los kanji, no necesariamente, porque el proceso de asimilación desde el chino hacia el japonés no cumplió con ese tipo de reglas. Así que vamos a hablar de las tres lecturas que tenemos. Vamos a hablar de dónde surge un tipo de lectura muy especial, que son las lecturas Ateji, y vamos a ver cómo trabajar con las lecturas. Vamos a irlo mirando, digamos, a lo largo de muchos videos y a lo largo de varios segmentos, pero digamos que vamos a tocar el tema central de la enseñanza de las lecturas y cuál es el rol real de las lecturas y cuál es el gran error al momento de enseñar lecturas. Entonces, empecemos diciendo y recordando que cuando los kanji llegaron a Japón, los japoneses ya tenían una estructura gramatical y ya tenían un habla, ya decían cosas con su idioma. Entonces, cuando llegan los primeros kanji y se empiezan a reconocer los significados de esos caracteres chinos y empiezan a leerlos en voz alta en japonés, a esa manera de leer los kanji le debemos hoy en día lo que conocemos como lecturas kun. Las lecturas kun son las relacionadas con las palabras japonesas, o son lo que suelen llamarlas algunos libros, algunos académicos, la lectura japonesa. Y nace precisamente de ese proceso en el cual los japoneses veían el carácter y lo leían en japonés, leían su significado en japonés. Entonces, supongamos que hubiera un signo para pez en inglés, ¿sí? Los ingleses lo leerían fish, pero yo en español lo leería pez. Entonces la lectura pez de ese signo sería la lectura en español. Es algo muy similar a lo que ocurre con las lecturas kun en japonés. Tenemos que son lecturas más largas porque digamos que el idioma o la base de la que parte el japonés no es monosilábica, a diferencia del chino, que el chino sí una sílaba es una palabra, o al menos lo era en el chino antiguo. El japonés
tiene una estructura mucho más larga de sus palabras, entonces veremos que son lecturas mucho más largas, por lo general. Luego vienen las lecturas on. Las lecturas on son las lecturas chinas. Y acá vamos a empezar a meter un matiz, y es, no son las lecturas chinas, sino son primero las lecturas que eran chinas, y segundo, vamos a agregarle un segundo matiz, y es, son las lecturas que los japoneses oían que decían los chinos. No es lo mismo. Entonces, voy a buscar y les voy a dejar posiblemente en un vínculo acá en el video una serie de bromas o bueno, llamadas de broma que hacían como a emisoras o bueno, no sé si era un chiste, no recuerdo muy bien cómo es, digamos, el contexto de estos videos, pero son cosas que escucharíamos los hispanohablantes de canciones en inglés. Es algo así lo que venía pasando. Y es, por ejemplo, que los japoneses escuchaban que ellos decían, por ejemplo, she, y ellos decían, ah, están diciendo she, y la lectura pasa a ser she. Entonces, son las lecturas que los japoneses oían que los chinos decían en esa época. No necesariamente las lecturas chinas. Hoy en día es muy probable que esos caracteres, las lecturas chinas, hayan avanzado. Porque tenemos tres tipos de lecturas chinas, o mejor, las lecturas on las clasificamos en tres tipos. ¿Y de qué tipo? No voy a ahondar en eso porque digamos que ya es demasiado técnico y digamos que solamente le atañería a un paleógrafo, a un lingüista. Digamos que de nada sirve saber si es una lectura ton, si es una lectura, bueno, etcétera, son tres. Y depende de la época y de la dinastía china en la que entraron los kanji a Japón, se reconoce, digamos, esa lectura. Entonces, pero lo cierto es que no son precisamente las lecturas actuales de los caracteres chinos en el chino mandarín, que digamos es el estándar. Y también, pues por supuesto, diferirá del chino taiwanés, del chino cantonés, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo que sí vamos a ver es cómo ellos escuchaban esos sonidos y esas fueron las lecturas que usaron para lo que en esa época eran palabras extranjeras que se volverían palabras japonesas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la palabra denwa. La palabra denwa está compuesto de den, que es una lectura china, y wa, que es otra lectura china, que en un principio podría ser, denwa siendo teléfono, podría ser una palabra de extranjerismo, pero que se ha convertido ya en una palabra propia del japonés. Entonces vamos a ver cómo esas lecturas se van a ir mezclando con las lecturas japonesas. En muchas partes van a encontrar que cuando hay una palabra compuesta por más de un kanji van a usar preferiblemente la lectura china. Eso no necesariamente es cierto. Y tomen esa información con pinzas y trátenla con mucho cuidado, porque hay muchas palabras de 4 o 5 kanji, de 2 kanji, de 3 kanji que usan las lecturas japonesas. Entonces, tomen esta información con pinzas y digamos que háganle caso a medias y a veces duden. No es tan cierto. Sí, digamos que es una mayoría, digamos que se cumple muchas veces, pero no podemos decir que es una regla o que es una norma. No es tan cierto del todo. Entonces tenemos las lecturas kun, que son las de origen japonés, tenemos las lecturas on, que son la interpretación japonesa de las antiguas lecturas chinas, y tenemos una tercera lectura, que son las lecturas nanori. Las lecturas nanori son las lecturas muy especiales y digamos que no son tan relevantes o no las van a encontrar en un libro de texto, porque son las lecturas que se usan para los nombres. Entonces, cuando hay un nombre que tiene un carácter, podemos llegar a leer ese nombre a partir de las lecturas nanori, o a partir de las lecturas kun, o a partir de las lecturas son, a la final cualquiera, pero las nanori son preferiblemente usadas para los nombres. Entonces, por eso no las van a encontrar en muchos libros de texto. Nanori significa dar nombre, de ahí viene el nombre de la lectura. Finalmente, quiero hablar de las lecturas Sateji.
Las lecturas Ateji son las lecturas que rompen la norma de las lecturas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Tenemos el kanji de grande, que tiene lectura sí, digamos o, de oki, o lectura on, dai, tai, dai. Y tenemos el kanji de persona, que tiene su lectura kun, que es hito, y sus lecturas on, que son jin, nin, rin en algunos casos, ri en algunos casos. Lo normal sería que esta palabra compuesta por los dos caracteres se lea, por ejemplo, dai, nin, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, puede ser obito, por poner otro ejemplo con las lecturas kun. Lo cierto es que esta palabra se lee otona. Estas palabras tienen un origen especial, y es que ya tenían una palabra en japonés, del japonés hablado antiguo, que era otona. Pero cuando entraron los caracteres chinos a China, no se tomaron ninguna de estas lecturas, sino que lo que se hizo fue, se tomó la palabra tal cual como la escribían los chinos, y se tomó la palabra hablada, el sonido de la palabra, y se le puso como lectura a estos caracteres. Y por eso es que existe esta palabra que se llama otona, que es una lectura Ateji de estos dos kanji. De ahí vienen las lecturas Ateji, y son lecturas que rompen las normas, son lecturas a las que tenemos que poner especial atención en algunas palabras. ¿Cuál es el tema con las lecturas? Muchas veces se exige que los estudiantes se aprendan las lecturas de los kanji. Entonces, es lo que les decía. Por ejemplo, kanji de grande se lee o se lee dai, o se lee tai. Saber eso es útil en la medida en que nos va a ayudar a leer algunas palabras nuevas, a poder predecir cómo se va a pronunciar una cierta palabra. Pero lo cierto es que carece de utilidad en el sentido más práctico, y es, ok, yo sé cómo se lee, pero ¿qué significa? ¿De qué me sirve saber una lectura suelta si no sé qué es lo que estoy leyendo? Entonces, lo que personalmente sugiero, recomiendo y hago en mis clases es, más allá de que los estudiantes aprendan las lecturas y la usen en las palabras, lo hago al revés, que se aprendan las palabras que tienen un sentido, un significado real, y a partir de ahí deriven las lecturas que van a usar en palabras futuras. Cuando veamos cómo funciona el cerebro y cómo podemos potenciar nuestras estrategias de aprendizaje, vamos a ver que si algo tiene significado y sentido para nosotros, lo vamos a retener más fácil. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya parecido útil, y nos vemos en otro video. Sore ya, matane.